Bueno, vamos a hablar del bug que mató gente, el bug que mató 6 personas. Le voy a contar una breve historia de software que para mí es bastante interesante. Y no es inteligencia artificial, que es el criterio número 1 para yo decidir temas de la concha de mi hermana. Para yo decidir temas de los cuales hablar en stream. Gracias. Tengo una dislexia increíble. Ese bug relacionado a la máquina de radiología, efectivamente, el Terac 25. Es una historia bastante interesante que además como que refleja un poco las distintas formas en las cuales pensábamos en el software hace muchos años. Insisto, no es de inteligencia artificial. Es una historia interesante. Cierra el orto. ¿Qué era el Terac 25? El Terac 25, y ya estoy tapando los slides, pero no importa porque lo que importa acá es lo que los amigos que hacemos en el camino, ¿no? Era una máquina diseñada para tratar el cáncer, ¿no? Básicamente radiación para tratar cáncer. Este aparato en particular, que lo hizo una empresa canadiense en colaboración con otra empresa, cuyos nombres no recuerdo, tenía una peculiaridad, ¿sí? Estamos hablando de 1985 aproximadamente, con lo cual la idea de que el software controle a la máquina era relativamente nueva, sobre todo para esta clase de máquina, y tal es así que las dos versiones anteriores de esta máquina que tiraba radiación para el tratamiento de cáncer, primero habían sido pensadas como hardware, ¿verdad? Eran como un aparato que antes que nada era hardware y después se le agregó el software como una especie de mejora de UX, básicamente para que sea más fácil de operar y qué sé yo. Pero el detalle de que primero fueron hardware y después se les agregó software, ¿sí? Es importante porque significa que la máquina tenía todo lo necesario para ser segura físicamente, a nivel de hardware. La Terac 25 es una máquina del mismo tipo que tenía por lo menos dos peculiaridades. Una de las peculiaridades era que tenía dos modos, modo electrones y modo rayos X, ¿verdad? No estoy capacitado para discutir los detalles, pero cuando vos haces esta clase de tratamiento, aparentemente podés emitir los rayos de una forma para tratar tipos de cáncer más superficiales, como cáncer de piel, y después tenés tratamiento de cáncer, por ejemplo, de pulmón, que necesita otro tipo de intensidad de la radiación y qué sé yo, ¿verdad? Pero tiene que pasar por un filtro. Entonces esta máquina tenía una cosa innovadora, que era que podía operar en las dos formas. Podía operar en modo electrones y en modo rayos X, y en el segundo caso necesitaba un filtro. La Terian 25, exactamente. La empresa es AEC, dicho sea de paso. Es la segunda cosa peculiar que tenía esta máquina es que, como dije antes, a diferencia de las anteriores, se pensó desde un primer momento como orientada o acoplada al software. Es decir, que para ahorrar guita, diciéndolo mal y pronto, para ahorrar guita, los chabones dijeron, bueno, vamos a sacar toda esta complejidad adicional que está a nivel de hardware y lo hacemos con software. Eso incluía muchas de los bloqueos o limitaciones de seguridad que tenía la máquina, los empezaron a manejar con el software. Se imaginarán ustedes, como muchos de ustedes son gorditos compu, así que se imaginarán que eso es una pésima idea. Sacar la seguridad adicional que tenés a nivel de hardware, sacarla en favor de que algún gordo compu, algún gordo soft escriba el código correcto y sin errores, es una locura. Pero es flasherísimo que en esos años la idea de que el software fuese de alguna forma tan endeble o tan susceptible de fallar, como que no estaba del todo entendida. No estaba del todo entendida porque se interpretaba de cierta forma que era parecido a la seguridad en términos de hardware, ¿no? Entonces se trataba de entender si el programa era un riesgo, era básicamente en términos de, bueno, ¿se gasta con el uso? ¿Le va a pasar algo? No, bueno, si está testeado, funciona, no pasa nada, ¿verdad? De hecho, si vos vas, y lo tengo por acá, al paper este que es buenísimo, que lo pueden leer sobre el tema, en una auditoría un poco interna de seguridad que hicieron, ellos mismos de la empresa trataron de estimar cuáles eran los factores de riesgo del aparato, y la idea de que el software tenga un bug, ¿sí? Lo estimaron como la probabilidad de que eso sea un problema es 10 a la menos 11, por ejemplo. Sí, la probabilidad de que el software elija la energía incorrecta es 10 a la menos 11, estimaron los chabones. Todo esto derivado de ciertas siempre digo asunciones, ciertos supuestos culturales, ¿no? Que es los errores de programación ya deben haber sido reducidos por el testing, porque el software que utilizaban para esta máquina medio que ya lo habían probado en las dos máquinas anteriores. Esto medio que nos enteramos después. El software no se degrada, no se rompe, no se fatiga y qué sé yo. Y la mayoría de los errores de software, ¿sí?, los causa algún problema con el hardware. O sea, generalmente cuando falla el software, decía el chabón, era porque se rompió algo en el hardware y el software está reaccionando a ese error. Que es algo totalmente bizarro, boludo. Hoy en día lo pensás así, como...
no, así no funciona la cosa. El primer caso, y esto nos centramos en retrospectiva, de los casos en los cuales la combinación está fatal de confiar mucho en el software y tener dos modos de operación, ¿sí? Uno de ellos con una muy baja energía y otro de ellos con una potencia brutal pero con un filtro entre medio. El primer caso en el que esto fue problemático aparece en el 85 y es el caso de una mina que básicamente fue a hacerse un tratamiento. Creo que esta le había tenido cáncer de mama y se lo habían sacado, se lo habían extirpado, pero le estaban haciendo un tratamiento adicional como para controlar ahí el área y qué sé yo, y la mina recibió unas quemaduras bastante heavy y bastante difíciles de explicar. La empresa, cuando le presentaron el problema de que había una paciente que había tenido esta clase de quemaduras, básicamente dijeron no es posible, no tiene sentido y qué sé yo. Pero la empresa, como vimos recién, tenía unas ideas bastante bizarras de cuál podría ser el riesgo, porque no reconocían para nada la idea de que el software podía fallar. Básicamente nos tenían mucha fe a nosotros los gorditos soft. Bueno, esto es lo que mencionaba antes, ¿verdad? En lugar de tener bloqueos físicos, pasaron a tener bloqueos en soft, ¿sí? Manejados por código assembly escrito por un chabón que no se supo nunca quién carajo era. Nunca apareció el chabón. Después de las denuncias, hubo varias denuncias con este asunto. Nunca apareció y se ha corrido la voz de que el chabón era un programador por hobby. Como que ni siquiera era un programador per se, sino que el chabón escribió el código, funcionó en la primera máquina, funcionó en la segunda máquina y cuando lo pusieron en la Terac 25 salió todo para el orto. Y ahora vamos a explicar un momento por qué. Pero salió todo para el orto precisamente porque en estas versiones de la máquina los controles por hardware que estaban antes en las versiones anteriores ya no estaban. Y de hecho el software es esperable que ya hubiera fallado de esta forma en otras ocasiones, pero el hecho de que tuviera la máquina controles por hardware medio que protegió, fue como una barrera de última instancia, ¿no? Era un bytecoder y no sé si era un bytecoder, pero por ahí andaba. Empiezan a haber diversos reportes, ¿sí? Hay uno que es creo que es el último, que es bastante bien conocido, el motivo y demás de cómo sucede el bug, pero antes hay otros varios. Hay uno que es el de Hamilton, ¿no? El primero que acabamos de mencionar es el primero, que es una mina con cáncer de mama que se va con quemaduras y no muere ahí, muere bastante más adelante por otros motivos, nada que ver, pero sobrevive. Este otro caso, ¿sí? Es el de un chabón que también fue a hacerse un tratamiento. El tratamiento no era terrible y como es el sistema, el programita con el cual se controlaba la máquina, le tira un error raro, H-tilt, y le dice que la dosis que le han mandado es 0 al chabón. Y como ves, resulta ser que había una especie de carrera entre la lectura de una variable y el estado. O sea, había una condición de carrera, ¿verdad? Que estaba ocasionando que básicamente la parte de software no se diera cuenta de que ya se había suministrado la radiación. Ese era uno de los problemas, tenía varios problemas. Pero ese era uno de los problemas. Y de vuelta, una sobredosis masiva de radiación en esta persona. La empresa agarra y dice que encima no tiene nada que ver con ellos. Acusa a un microcontrolador, que era una cosa que hacía que se moviera el filtro y qué sé yo. La chica seguro pensó, el mercado se regula solo, soy una pieza fundamental para la eficiencia, voy a colaborar con la empresa. Bueno, esas son la clase de situaciones que una persona de izquierdas generalmente te trae a colación, ¿no? Cuando se trata de que el mercado se regula solo. Dagger, ese software lo hice yo con un amigo, qué grande. Todo por no poner Mutex. Literalmente tenían un problema de concurrencia, tenían una variable, y de vuelta a los instos, si les interesa leer el paper que describe exactamente todo, pero tenían una variable común que se llamaba, creo que class 3, a la cual la mutaban varias rutinas. Tenías una rutina que se encargaba de lidiar con el input del usuario en el teclado. Tenías una rutina que se encargaba de triggerear alguna que otra cosa mecánica y qué sé yo. Y básicamente no había sincronización y no había atomicidad en la mutación de esa variable, por lo cual cuando vos tenés una variable compartida, varios threads que pueden interactuar con ella y no es atómica la mutación, no tenés un testing set atómico, automáticamente, encima el naming convention, sí, automáticamente tenés un problema potencial de que puede ser que yo agarre esa variable, la lea y después vos la modificás un momento después o viceversa, y yo estoy operando con estado viejo, ¿verdad? Hay otro caso, el de Yakima, en el cual una mina va y también se está haciendo un tratamiento y de repente resulta que aparece con unas quemaduras que encima tenían como un patrón tipo como de endijas, y ese patrón de endijas es como que se coordinaba más o menos con la forma en la que venían los rayos, pero la empresa nuevamente negaba que la máquina fuera la causa. Incluso la empresa en un momento procede a llamar a algunos de los médicos que
estaban haciendo bastante alaraca, bastante quilombo, proceden a llamarlos para decirle, che, dejen de decir que nuestra máquina funciona perfectamente y qué sé yo. Incluso cuando hicieron este cambio, ¿no? Que les decía antes que acusaron a un microinterruptor, una parte de hardware. Cuando hicieron ese cambio, los chabones se la devolvieron al hospital y le dijeron que el cambio había mejorado la seguridad de la máquina en 5 órdenes de magnitud. Una cosa así. Y es curioso que encima al mismo tiempo le decían a la FDA, cuando le explicaban, le decían que la verdad que no tenían muy claro que había sido el problema, pero por las dudas le decían a la gente, esto mejoró la seguridad de la máquina en 5 órdenes de magnitud, que ni siquiera sé qué puede significar eso, boludo. ¿Cómo que 5 órdenes de magnitud? Que tu máquina era la probabilidad era era 100% y cayó a 0,0001%, o cómo fue el cambio. En fin, se da esta clase de loop, ¿no? En los cuales tenés varias personas. Algunas de estas personas, creo que es esta, o puede que sea la de... Creo que es este, que también estamos hablando de una experiencia sumamente traumática, boludo. Las personas estas se metían en la máquina y les tiraban un nivel de radiación totalmente grotesco y el operador ni siquiera se daba cuenta. La máquina andaba medio para el orto, al punto en el que los operadores estaban acostumbrados a que cuando salía un error, ¿sí? Le tenían que dar P para continuar, proceda, decían, se ponían en modo más latón y tiraban proceda cada vez que pasaba algo malo, lo cual es algo con lo cual empatizo mucho, porque estoy acostumbrado a lo largo de los años a ver a mis propios usuarios de mi propio software que se acostumbran a darle siguiente al cartel de error. O sea, hay un programita que yo hice que me acuerdo que estuvo funcionando por 5 años y en un momento hubo que hacer un cambio, y cuando hicimos el cambio me conecté a la máquina remotamente para verificar que estuviera funcionando el cambio correctamente, y vi en tiempo real cómo el usuario rutinariamente le daba aceptar a diversos errores de la base de datos, un par de no reference exceptions, como que le aparecía el cartel de explotó todo, aceptar, reventó todo, ¡pah! ¡Ah, muerte! De muerte a todo, aceptar, y continuaba y seguía funcionando. La experiencia de los operadores de la Terian 25 era básicamente la misma. Estaban acostumbrados a que la máquina les tirara errores crípticos sin mucha descripción. Le diste cáncer a la paciente, continúa, claro, hacían eso, tap tap tap. es literalmente eso. Y si no me equivoco es el caso que es el caso de Texas, en el cual la persona esta se estaba haciendo una sesión rutinaria, ¿no? Para lidiar con un tumor en la espalda, qué sé yo, y el operador estaba en otra habitación, obviamente, porque estaba todo esto en una especie de infraestructura necesitabas para esta clase de máquina. Por más que la máquina esta era revolucionaria en el hecho de que podía hacer 2 clases de tratamientos, lo cual es una de las cosas que hacía que los hospitales lo quisieran. Cuestión que el operador está ahí, está haciendo las suyas, tocando. Era un operador que ya llevaba unos cuantos meses, bastante tiempo laburando con esta máquina, así que se había vuelto bastante ducho, bastante rápido para lidiar con la maquinita esta, incluso con sus errores raros, ¿no? Y el chabón está ingresando los distintos parámetros de la configuración y le pone X como input, porque vos le podías poner X o E. Modo X, ¿se acuerdan que les dije antes que tenía 2 modos? Tenía el modo X-ray, rayos X, y el modo electrones. Le puso X, en realidad quería el modo electrones. Si se acuerdan por la diapositiva que hemos visto en el pasado, el modo X tenía la diferencia del modo electrones de que tiraba una cantidad de rayos brutal, por lo cual necesitaba un filtro físico que se tenía que poner adelante para no hacer mierda a la persona. Y el modo electrones era una cantidad mucho menor. Cuestión que el operador pone X por error, cuando se da cuenta, ¿sí? Le da arriba, cambia con la E a electrones, o sea, cambia el modo, pero básicamente tipea tan rápido que el programa no se llega a enterar por una condición de carrera que cambió el parámetro, ¿verdad? Entonces, como dije antes, el modo rayos X requiere que haya un filtro adelante. Esta persona lo pone en modo X y le suministra el tratamiento, pero lo cambia justo antes al modo E. El programa no sabe que salió de modo X, con lo cual de repente se disparan los rayos del modo X sin el filtro, que no ha llegado todavía, porque además había todo un tema ahí con que el filtro tardaba aproximadamente 8 segundos para ponerse adelante. Entonces tenías como una condición de carrera ahí que decía que cuando vos elegías el modo X, en realidad en teoría tenías que esperar 8 segundos hasta que físicamente se pusiera el filtro adelante y se acomodara la máquina. Y si vos eras muy rápido como era este operador, y le das siguiente brutalmente, como si fuese el key generator con música de anime con el cual te estás craqueando un BST, o el instalador del San Andreas, yo no lo descargo porque ya lo tengo, te encontrás con esta situación en la cual todavía no está el filtro puesto, pero ya le tiraste un rayo en el pecho a esta pobre persona, que la descripción de las personas que sufrieron esta clase de incidentes es bastante turbia, o sea, es como
sorprendente porque literalmente sentían que los quemaron. O sea, de la nada, creo que es este que dice que sintió como si le hubiesen tirado una taza de café caliente en el pecho, de la nada. Y si mal no recuerdo, es este mismo caso que la persona, les había descrito antes que estaba en una sala de control, había una cámara supuestamente acá, pero la cámara obviamente no andaba, la había desactivado el doctor cuando se tuvo que agachar a la secretaria o alguna cosa así turbia. Y creo que había un micrófono también, el micrófono tampoco andaba, una porquería. O sea que este chavo no tenía ni idea de lo que estaba pasando cuando este pobre muchacho estaba sufriendo el tratamiento letal. El tipo este recibe una dosis totalmente tóxica de radiación, se intenta levantar después de sentir eso, se intenta levantar y mientras tanto estamos en la habitación de control. ¿Qué está pasando en la habitación de control? Después de que el chabón, el operador, le dio OK, le apareció pausa, malfunction 54, error 54, menos mal que era el error 34. Y el operador le dio la P para que proceda y a la mierda. Y funcionó. Le aparece el error 54 y le dice solamente que le han dado 6 unidades y le tenía que dar un tratamiento de 200 más o menos. Entonces el operador entiende que hubo un error con la máquina, otra vez, la máquina de mierda esta, le da un golpe, máquina de verga, no anda ni para atrás, pero como le dice que le ha dado solamente 6 unidades, procede a darle P de vuelta y le tira otro rayo al muchacho este que se estaba levantando para ir a decir, che, loco, algo está raro porque me acabas de tirar un rayo láser, o sea, me acabé de poner a Cyclops en la máquina, no sé qué pasó, pero claro, tiró un RMRF/pacientes y pobre muchacho. No es para nada gracioso, de hecho, esta pobre persona, en lugar de recibir lo que reportaba el software, que era un rayo atrás de un filtro, ¿sí? Que era una dosis segura, recibió básicamente la espada de Kylo Ren sin ninguna clase de filtro. Y este nivel de radiación, para que nos demos una idea, creo que 200, y no sé cuál es la medida, creo que es rats, 200 rats en todo el cuerpo es una dosis más o menos aceptable. Creo que 500 se considera letal si vos recibís una dosis en todo el cuerpo de 500. Esta persona creo que recibió aproximadamente entre 16.000 y 20.000 en esos dos rayos. O sea, se la mandaron entera. Sí, no es gracioso, boludo. Estuvo bueno, pero no es gracioso, no te rías. Literalmente voló y le tiró con un rayo láser. Sí, que esto derivaba del hecho de que la máquina estaba preparada para operar en estos dos modos que son tan antitéticos. El primero es sin filtro, 200 es la operación normal, entonces la máquina nunca iba a hacer daño con esos niveles, pero la otra variante sí, y para eso estaba el filtro físico que tardaba bastante en aparecer. Ya pasaron 30 años, Dagger, nos podemos reír. Sí, para cerrar la historia de este pobre muchacho que lo ven acá, no sobrevivió, obviamente, como acabo de anticipar. No murió en el momento, ¿verdad? Pero le quedaron unas marcas importantes en el cuerpo. Se fue y a partir de ahí fue todo cuesta abajo. O sea, creo que una o 2 semanas después volvió al hospital y tuvo diversos fallos orgánicos, se quedó ciego, se le paralizó una parte del cuerpo, qué sé yo, se cagó muriendo y ahí fue. ¿El operador fue preso? El operador realmente no fue preso porque fue una cosa de que el software estaba mal, la máquina estaba mal y la empresa fue totalmente negligente porque nosotros vemos este caso que es como el que más llama la atención, pero antes, 2 años antes, un año y pico antes, ya venían pasando otros casos, solamente que la gente de la empresa simplemente se hacía la pelotuda, decía la máquina no tiene ninguna clase de problema o acusaban al hardware porque en ese momento era tan poco, me imagino, ¿no? En la empresa conocido el software, dado que lo había escrito otro chabón que ya ni siquiera trabajaba ahí, que uno ha de creer que simplemente trataban de resolverlo con hardware en todo momento. ¿El programador fue preso? No, el programador no sabemos quién es. Hubo numerosas demandas contra la empresa, pero no se pudo ubicar al programador. La gente que lo conocía medio que no sabía, no sé qué onda, boludo. Abrieron no sé cómo funcionaba el mundo en 1980 y pico, boludo, pero el programador aparentemente era un chabón que programaba por hobby, estuvo en la empresa, programó esto en Assembly, o sea, tremendo chat, pero no tanto porque medio que le erró, metió una condición de carrera, también tenían un byte overflow porque se descubre este problema. Imagínense ustedes, igual una condición de carrera es, los que hayan lidiado con problemas de concurrencia, es un dolor de huevos encontrar una condición de carrera. Hubo un fin de semana en el cual una persona, creo que, no de la empresa, creo que un médico y un ingeniero, no sé qué mierda, pues se ponen con la máquina ahí y dicen, vamos a resolver qué carajo pasó y cómo lograron este problema, porque no lo podían reproducir el problema, porque necesitabas un operador que hiciera una serie de pasos bastante específica. Entonces se pusieron ahí a resolver y se dieron cuenta de que el problema era esta condición de carrera, de que vos podías poner un parámetro X, le dabas enter, cuando vos le dabas enter la máquina empezaba a operar como si tuviera modo X. Vos ibas para atrás, cambiabas la X por una E y le volvías a dar enter y el software te aceptaba el cambio, pero la máquina ya estaba funcionando en modo X. Entonces era una situación muy específica en la cual tenías que cometer un error, ir para atrás, corregirlo y corregirlo suficientemente rápido para que no haya pasado el tiempo para que se ponga el filtro y qué sé yo. Entonces era como bastante raro de descubrir. Bueno, un error lo comete cualquiera, a ver, ¿qué va a hacer? Encima de eso, después descubrieron, ¿no? Resuelven este problema y después
descubren que hay otro caso más de una lesión provocada por este software y es por un overflow aritmético. Básicamente tenían una rutina, una subrutina que ejecutaba una serie de procedimientos, chequeaba un par de cosas, que estuviera todo bien y te devolvía un código 0 si estaba todo ok. Y si no estaba todo ok, te devolvía un código que era distinto de 0. Ese numerito se guardaba en un byte. Entonces, después de 255 ocasiones se le acababa el poder representativo de ese byte, había un overflow y volvía a ser 0. Entonces, cuando volvía a ser 0, lo que le pasaba es que decía que estaba todo bien prematuramente y no estaba todo bien, y hay otro caso en el cual tuvieron otro incidente. Después de eso, medio como que la máquina se discontinuó y dejó de existir, la empresa se fue a la mierda y qué sé yo. Pero súper llamativo, súper triste también, súper bizarro, pero además a mí me llamó mucho la atención por la idea de que en el reporte ese que les mostraba, ¿sí?, la empresa misma trató de calcular cuál era el riesgo de que hubiera un problema de software y ellos mismos decían que era prácticamente imposible, que era rarísimo. ¿Por qué? Porque el código ya funciona, decían los chabones, el código ya lo probamos con otras máquinas y demás, pero claro, las máquinas en las que lo probaron al código eran la Terac 6 y la Terac 20, que tenían limitaciones o bloqueos de hardware para evitar que pasara algo así. En esta nueva versión le quitaron todas esas como se dice, válvulas de seguridad, ¿no? Esas redes de seguridad al hardware, y entonces quedó el software solo contra el mundo y no era perfecto. No te rías, Dagger, no es gracioso. No es gracioso, boludo, es re turbio, pero vos también, boludo, sos medio hijo de puta. Pero nadie fue preso. Realmente creo que no fue nadie preso. A ver, puede ser que haya ido, pero me parece que simplemente como que se... La parte legal realmente no le di ni bola, boludo. Yo estaba interesado en entender cómo había fallado y por qué. Acá está el overflow, desbordamiento de la variable y el nombre de las variables, class 9. Ahí tenés una representación gráfica del overflow de la variable, ¿no? Es un byte, son 8 bits. Cuando llega a 255 se le acaba el poder de representar números a ese byte y de repente 53, 54, 55, upa, cuando lo incrementas, overflow. Si mal no recuerdo, creo que había otro bug. Estaba como la condición esa de carrera, estaba el overflow y creo que había un tercer bug. De ahí sale el género no binario, exactamente. Lecciones aprendidas, creo que ChatGPT, esta madre. Secuencia de sucesos principales. Bueno, la FDA lo retiró obviamente al producto en el 85, 3 de junio, sobredosis de Marieta. ¿Cómo no hicieron una serie con esto? Y no sé si da para una serie, boludo. ¿Fue alguien preso? Bueno, ChatGPT. Yo sigo googleando como un cavernícola. ¿Preso por el asunto de Therian 25? No, hasta donde está documentado nadie fue preso por el caso Terac 25. Lo que pasó fue más bien civil regulatorio. Hubo demandas civiles. Bueno, si te hacen una demanda civil, creo que por una demanda civil igual podés ir preso, ¿no? La FDA declaró el Terac 25 defectuoso en el 1987. Todos los casos que describimos son del 1985 hasta creo que principios del 87 o fines del 86. Recién en el 87 la FDA, la Food and Drug Administration o algo así, la agencia que se encarga de regular cosas y romper el orto a las empresas en Estados Unidos, dijo a la mierda. Pero de ahí no salieron los Therian. Claro, yo esa es la parte que no termino de entender. Así que para storytelling el punto fuerte es justamente ese. Ahí está. Pero de ahí salen los Therian. No tiene relación. Therian viene de Therianthrope o Therianthropy. Therion, animal salvaje, Anthropos, humano. Entonces Anthropic por eso quieren acabar con el mundo. Ellos quieren acabar con el mundo. Mirá lo que gastaste agua. No me rompa los huevos, boludo. Bueno, les voy a dejar fuentes si quieren leerlo. Hay 4 fuentes. Esta es probablemente la más extensiva, la más exhaustiva sobre el asunto, que es un reporte relativamente viejo, pero te describe los diversos bugs y cómo fueron fallando y todas las diversas reacciones y qué sé yo. Si quieren leer sobre este asunto. Y este es uno en español, para los de Boca, que simplemente te dice los diversos casos que hubo. Listo, se acabó todo.